Advertencia: el siguiente audio contiene psicofonías aterradoras, no apta para personas sensibles de salud y niños menores. Se recomienda la discreción del espectador. En caso de seguir escuchando el podcast, Pedro Helguera no se hace responsable de daños y traumas. Gracias, disfruten el audio. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy venimos con un nuevo podcast de nuestra sesión Historias Anónimas. Recuerden que si quieren más cápsulas de audio tenebrosas como esta, dejen aquí abajo en los comentarios qué otra historia les gustaría o si bien qué otro podcast les agradaría que yo contase. Recuerden enviarme un mensaje privado a mi cuenta de TikTok. Sin más que agregar, comencemos. Disfruten el audio. Todo el mundo ha escuchado sobre los mitos que rodean a su institución o si bien escuela. Mitos de que se aparece una supuesta niña, una mujer, un viejito, o que se escuchan cosas a lo largo de todo el semestre o si bien en vacaciones, ya sea tanto en kinder, primaria, secundaria, preparatoria o universidad, o dependiendo de alguna vocacional a la que vayas. Lo que les contaré fue algo que me sucedió cuando yo iba en secundaria, algo de lo cual me contaron y que hasta la fecha desearía que nunca me hubiesen contado esa historia demasiado macabra, que hasta la fecha tengo pesadillas relacionadas con ella. En ese entonces estaba estudiando la secundaria. Para ser en específico, había entrado a mi primer año de secundaria. Ay, tan joven que era. Pero bueno, específicamente fue en una secundaria, sí, de las secundarias técnicas. Esas secundarias de que están catalogadas de todo, de que hay marihuanos, hay cholos, de todo, pero nunca es mencionada por la educación, porque seamos sinceros, casi la educación ahí no es muy buena. Pero bueno, ahí me aventé mis 3 años de secundaria, que la verdad fueron muy buenos y hasta la fecha estoy muy agradecido con los docentes que conocí. Bueno, en ese momento yo iba en el turno de la tarde y para ser específicos éramos un grupo grande que con el paso del tiempo se fue reduciendo. Sí, como típico que se iban saliendo algunos, unos ni siquiera duraron la primera semana de clases, pero bueno, eso ya será tema para otra historia. En ese preciso momento, a mí se me habían rumorado que, es que se aparecen fantasmas, es que la escuela estaba anteriormente debajo de un cementerio. Sí, típico, no había arquitecto verdolaga mexicano que dijera, mira, este panteón será una buena escuela en un futuro. Sí, como si todos los arquitectos estuvieran buscando panteones para construir arriba una escuela. Pero bueno, típicas suposiciones de niño cuando uno era demasiado pequeño. Pero bueno, me acuerdo de que muchísimos docentes nos llegaban a asustar y nos decían, es que atrás hay una niña en el baño, es que se aparece una viejita, es que hace tiempo murió una perrita que se llamaba la Tencha y ella se aparece, o a veces se escuchan ladridos, o que se aparece un maestro que ya murió hace tiempo. Pero la que más nos llegó a impactar, y sobre todo una maestra que siempre en cada clase nos mencionaba de alguna u otra forma, era Quique. Y dice, ¿pero quién es Quique o Enrique? En ese momento la maestra solamente nos dijo, era un niño muy querido en la secundaria en aquellos ayeres. Era cuando en la secundaria apenas estaba empezando, pero lamentablemente falleció de una enfermedad y todos lo querían mucho. Y sobre todo yo, ya que yo era uno de las maestras que le daba clase y la verdad, la que más él estimó. Tan solo me pongo muy triste al recordarlo, pero bueno, no recordemos de eso. En ese momento a todo el grupo se nos generó una duda, sobre todo a mí. Yo dije, ¿pero quién es él? Le preguntaba a algunos maestros y no me querían responder. Decían, no queremos hablar de eso. Mejor así está bien. Ok, yo por un tiempo lo dejé pasar. Pero siempre había unos baños en específico donde decían, es que en esos baños se siente la presencia de ese niño, se siente de que hay alguien ahí. Total, yo a veces iba al baño y sí se sentía como una presencia un poco extraña, se sentía como algo incómodo. No me refiero del olor a mierda ni nada por el estilo. No, era algo incómodo, una sensación como si alguien te estuviera viendo. Y no solo eso, tanto había chicas que en el baño de mujeres decían que se escuchaba lo mismo o que se veía lo mismo. Sentía que les tocaban la puerta, sentía de que las miraban o algo así y que no sabían qué era, hasta incluso pensaban de que era algún curioso que se metía al baño a observarlas. La verdad que morboso, pero bueno. Eso fue de lo que muchos empezaron a decir. Y empezaron a decir, es que es el fantasma de él, es su fantasma, está perdida su alma, sigue rondando por los rincones de esta vieja escuela. Yo dije, ¿cómo alguien se va a quedar evagando tanto tiempo? Hasta yo dije, si yo fuera un fantasma y ya me morí,
pues lógicamente yo qué carajos ando haciendo aquí, pues me voy al cielo y listo, o simplemente desaparezco. ¿A qué me quedaría en una escuela? Andar viendo niños, no poder jugar con nadie, no poder platicar con nadie. ¿A qué me quedo? En ese momento era de lo que pasaba por mi cabeza y dije, ahora sí que no me interesa. Total que un día comenzó a llover muy fuerte. Sí, en ese entonces, turno de la tarde, 7 de la noche, nos dejaron salir temprano, pero estaba lloviendo muy fuerte. Cuando en ese momento yo me regresé por unas cosas que había olvidado en medio de la fuerte lluvia, me dirigí a mi salón, pero en uno de los salones vi a alguien que se estaba asomando. Parecía ser alguien pequeño, un niño que no aparentaba tener menos de 13 años. Y dije, este, ¿este quién se hace? Yo le dije, oye, vente, te vas a mojar. Pero no me respondió. Yo dije, ay, si quieres quédate. En ese momento que empecé, bueno, pues a irme, me encontré con dos de mis mejores amigas y les dije, vámonos juntos porque por la verdad está un poquito lluvioso aquí. Ellas accedieron a acompañarse unos a otros. Total de que ya llegaron, vinieron sus papás por ellas, me despedí y todo eso, pero me quedé un poco de incertidumbre ya que dije, ¿quién será ese morro? Nunca me pasó por mi cabeza que fuera él. Y la verdad traté de ignorar esa situación, dije, ha de ser por el mismo cansancio o porque ya me quiero ir a mi casa. Total, llegaron mis papás, vinieron por mí y nos decidimos marcharnos. Pero en la noche empecé a cuestionarme un poco. ¿Y si es verdad en la historia de Quique? ¿Y si realmente es un fantasma? ¿Y si de lo que vi en realidad era él? A la vez yo dije, son puras patrañas, ya duérmete, no pasa nada. Y así fue. Pasaron los días, los meses, las semanas, hasta que hubo una vez en la cual llegó el Día de Muertos. Y empezamos, como siempre, a preparar todo de lo del altar, esas cosas, de que papel picado, de que tráiganse acerrín, velas y ya ven de lo que es tradicional aquí en México. Y la maestra nos comentó, dijo, ay, yo me acuerdo cuando era el Día de Muertos, cómo Quique era bien acomedido para hacer el altar del Día de Muertos. Él siempre traía velas frescas, siempre traía fruta fresca, siempre traía todo y siempre arreglaba. Y hasta incluso vacilamos, decía, así te vamos a recordar por si llegas a morir. Él decía, ay, sí, maestra, que me recuerden así para yo venir siempre acá a visitarlos. Vacilábamos porque nunca se nos pasaba por nuestra cabeza todo eso. Total, que se nos hacía muy extraño y a la vez un poco hostigoso que ella siempre sacara, que esta docente siempre sacara la historia de él. Y hasta incluso decíamos, ay, ya nos tiene hasta la madre con esta historia. ¡Ay! Total, que nuevamente seguimos con lo nuestro, bla bla bla, toda cosa. Para ser más específico, ese día se fue la luz. Se fue la luz, la escuela estaba completamente oscura y nos dejaron salir temprano. Y estaban todos los docentes reunidos. Y en ese momento pues me comenzaron a hablar, me dijeron, oye, vente, ¿cómo estás? O sea, de que eres un buen alumno y bla bla bla. Lo típico como cuando un maestro te halaga. Yo dije, ok, muchas gracias, tal vez quieren ser amables. Hasta que en ese momento, ¿cuál fue mi atrevimiento que les dije? Oigan, una pregunta que les quiero hacer. Y me dijeron, sí, adelante. ¿Quién es Quique? ¿Quién es ese niño que tanto menciona? ¿Quién es él? Es que lo veo que tanto ustedes siempre lo mencionan y todo eso, y siempre cuando llega específicamente esta fecha del Día de Muertos, lo mencionan. ¿Quién es él? En ese momento los docentes estaban un poco dudosos de contarme, hasta que uno de ellos accedió y me dijo, sí, tenemos que contarle quién es él. Bueno, Quique era un chico muy querido en la secundaria en años atrás, que lamentablemente falleció de una enfermedad. Y la verdad dejó un vacío tanto en su grupo, ya que todos lo estimaban, lo querían mucho. Y pues sí, nos dejó. En ese momento se notaba su voz quebrada, hasta que le pregunté a la docente y dije, ¿qué sucedió con Quique? Por favor, necesito saber qué fue de él o qué fue de lo que en realidad sucedió, porque yo he visto que usted siempre lo menciona muchísimo, tanto en algunas clases y sobre todo en estas fechas del Día de Muertos. ¿Quién es él? Ella me dijo, ay, mira, era el mejor chico que pudo haber tenido esa escuela. Era un chico súper amable, súper querido, pero que una maldita enfermedad nos lo arrebató. En ese momento nos comentaron que Quique no había terminado como tal su tercer año de secundaria, ya que él había fallecido debido a su enfermedad. No recuerdo qué enfermedad tuvo él. La verdad ya ha pasado muchísimo tiempo hasta que me acordé de esta historia.
pero él había fallecido por una enfermedad crónica. Dijo, hace años cuando en la secundaria estaba comenzando, muchos de la sociedad de padres de familia nos apoyábamos. Y sobre todo fue la familia de Quique y sobre todo él, ya que él era un alumno entregado a su escuela, que la amaba a su escuela. A pesar de que su rato en esa escuela iba a ser pasajero, él amaba muchísimo estudiar aquí. En ese momento nosotros siempre vacilamos de que aquí hay cosas paranormales y esperemos si les pasa algo a alguno de ustedes no se manifieste aquí, y todo el grupo nos reíamos. Fue hasta ese fatídico día en el cual Quique falleció y ya no pudimos despedirnos de él. Todos los maestros nos sentíamos tristes. Las clases se sentían vacías sin él, sin su humor, su sentido de vivir, nada se sentía igual. Hasta incluso llegamos a pensar de que esto era una maldición o que algo nos estaba pasando de manera muy cruel. Todos los maestros nos poníamos de acuerdo y coincidíamos con lo mismo, que él no debió morir, que él debía quedarse hasta incluso terminar lo que fuera para que todos lo recordáramos. Total, una vez platicando con su grupo, nos decidimos poner de acuerdo, eran fechas del Día de Muertos en aquel entonces, y decidimos realizar un altar, pero esta vez un altar conmemorativo a él, a Quique, en la cual cada uno de sus amigos iba a recitar unas palabras en su honor de él, y hasta incluso uno de los maestros también iba a recitar unas palabras e íbamos a recordar un poquito. Nos contactamos con sus papás, ellos de manera muy respetuosa accedieron a que sí, que estarían encantados que se recordara a su hijo de una manera tan bonita y que nunca fuera olvidado y lo que marcó en esta escuela. Total, llegó el ansiado día. Todos trajimos de lo que alguna vez, de lo que nos habían contado que a Quique le gustaba, sus dulces favoritos, sus snacks favoritos, su comida favorita. Y sí, nunca pudo faltar las flores de cempasúchil, veladoras, e incluso también las líneas de un rosario. Sí, un rosario para pedir por él. Honestamente ya todo estaba organizado. A pesar que la escuela era laica, todos nos pusimos de acuerdo, hasta incluso de los que no eran creyentes se pusieron de acuerdo para orar por él. Fue algo conmovedor. Total, pasando en la noche, nos quedamos ahí porque era el turno de la tarde también. Era muy bonito. Todos recordamos. Y sí, lo que no pudo faltar, todos lloramos. Al saber de que era muy triste, consolábamos a sus papás. Pero en ese momento, uno de los alumnos dijo, ¿por qué Quique no se aparece? O tan siquiera que se presente para que mínimo se vea que esté satisfecho con todo eso. En ese momento, como si fuera por X o Z razón, la puerta del salón se cerró de una manera muy fuerte, de golpe. Se cerró de golpe y las veladoras del altar se apagaron. Se apagaron y se empezó a sentir una aura muy fría, algo demasiado insoportable. No sabíamos qué era. En ese momento, lejos de que ya nos sentíamos todos tristes, nos empezamos a llenar de miedo, porque no sabíamos qué estaba pasando o qué se estaba manifestando. Una de las maestras, la cual es una de las más creyentes, empezó a orar y nos dijo que no tengamos miedo, que no pasaba nada, que no pasaba nada. En ese momento en la cual se empezó a escuchar las risas de él, se empezó a escuchar como si nos quisiera hablar, pero se sentía muy agitado, como si hubiera corrido demasiado, y se percibía un fuerte aroma a azufre. No sabíamos qué estaba pasando, pero estábamos muy tristes y a la vez asustados. La mayoría se fue, abrió de la puerta como pudo y salió corriendo de la escuela. Algunos maestros también salieron corriendo ya que no sabía qué estaba pasando. Los que tuvimos más fuerza decidimos tranquilizarnos junto con sus papás. Nos tranquilizamos, comenzamos a orar, empezamos a recitar unas oraciones ya que empezamos a decir capaz su alma no ha tenido descanso y a lo mejor necesita de nuestra ayuda para descansar e irse al otro mundo porque aquí sigue vagando. Y en ese momento empezamos a preguntar a varios alumnos de los que estaban ahí. Como ya era muy tarde y ya todos estábamos cansados, decidimos irnos, pero en lo personal yo me fui a acostar. Pero no podía quitarme de la cabeza todo de lo que había pasado. Dije, ¿pero quién habrá sido? Fue lo que yo misma me pregunté. Total, al día siguiente todo estaba muy diferente. La fruta parecía echada a perder, como si ya se hubiera echado a perder de la noche a la mañana, cuando la fruta ni se iba dando. Total, que la sacamos, decidimos desintegrar el altar porque dijimos, esto ya está muy fuerte, puede ser de que hayamos traído a alguien distinto, o algo se manifestó, o realmente si era él. Muchísimos compañeros, hasta incluso los que no eran miedosos, se empezaron a asustar diciendo, maestra, ¿y si a lo mejor invocamos algo, o trajimos algo y no nos dimos cuenta? A veces ya estaba sumamente, usted dijo, pues ya no sé qué creer.
yo no sé qué creer, no sé qué creer. Total, la docente vino conmigo mientras yo estaba dando clases. En ese momento me dijo, ¿podemos hablar en la sala de maestros junto con los que vivimos la experiencia? Yo le dije, claro que sí, compañera. En ese momento llegamos a la sala de maestros, todo estaba calmado y empezamos a platicar qué sucedió. Les tuve que contar todo. Le dije, esto pasó, nos quedamos en la noche a rezar porque ya estaba muy fuerte. Estábamos muy inquietos, el ambiente se sentía horrible, tanto fue que hasta tuvimos que prender unos inciensos para purificar el ambiente. Sí, la verdad, yo soy muy creyente en eso. Cuando yo estaba escuchando todo eso no me lo podía creer, hasta incluso pensaba de que esto parecía una historia barata, pero a la vez había muchas coincidencias porque decía lo que se siente en los salones, la vibra que se siente, el niño que vi de la otra ocasión pudo haber sido él. No les comenté eso, hasta ya después se los contaré. Total, pasó el tiempo, todo, y sí, nos acordábamos todo, pero decíamos, ¿qué habrá pasado? Hasta que llegaron las vacaciones y todos salieron, todos los alumnos salió, esa generación, ya de la generación que fue de Quique salió ya de rumbo a la preparatoria. Estábamos ahí, pero uno de los conserjes también que conoció a Quique dice que por el pasillo de algunos salones se escuchaba como si él estuviera hablando o se veía a un niño correr. En ese momento él decidió perseguirlo y dijo, ¿qué haces aquí? Las clases ya pararon, pero después no había nada. Y le preguntó a los directivos, oigan, hay un niño aquí. Y dijo, aquí pues no hay ni un niño, no hay ni un niño. Todos están en sus casas o ya se fueron a otras escuelas, pero todos están vacacionando. No hay nadie aquí. En las noches cuando hacían guardia también pasaba lo mismo. Se sentía una aura muy fría, se sentía como que alguien los estaba mirando o que se estaba burlando de ellos y ellos no sabían qué estaba pasando. Total, ¿se acuerdan de que les habíamos comentado que había una perrita llamada la Tencha? Bueno, esa perrita también era muy querida en esa secundaria, pero lamentablemente murió. Muchos dicen que murió atropellada, otros dicen que murió, pero simplemente murió, se encontró su cuerpo. En ese momento todos la querían también. La enterraron ahí en uno de los jardines de la escuela. A eso de que todos respetaron no abrir su cuerpo ni nada por el estilo. Bueno, no destapar en la tumba porque había uno que otro maldoso que hacía eso. Total, pasó todo. Hasta que nuevamente recordando la historia de Quique, pero esta vez con otra generación atrás, antes de la de él, los fueron a visitar a la docente y le dijeron, ay, ¿qué onda, maestra? Venimos a recordar en los viejos tiempos cuando estábamos así. Hasta que la maestra, muy buena gente, accedió y todo eso. Pero lamentablemente una cosa llegó a la otra, se empezaron a recordar. Y uno de ellos sacó el tema de lo que sucedió el Día de Muertos. Dijo, oiga, maestra, ¿sí se acuerda cuando se manifestó X cosa así? En ese momento uno de los niños que creemos de que era de los más fuertes en cuestión o de los que más sentía esa aura, estaba trabajando y todo eso, pero de la nada se paró y dijo, maestra, Quique está aquí. Entonces la maestra le dijo, sí, hijo, Quique está aquí, tú tranquilo, no pasa nada. No, maestra, Quique está aquí, yo soy Quique. En ese momento la maestra ya dijo, ¿tú quién eres qué? Sí, maestra, yo soy Quique. Y la Tencha también está conmigo. Y quiero decirle que gracias por el altar que nos hicieron años atrás. La verdad que fue muy conmovedor. Muy conmovedor. En ese momento el niño comenzó a sudar de una manera muy fuerte hasta que se derrumbó en el piso. Llamamos a sus papás y les contamos en los sucedidos. Obviamente los papás nos dijeron que ha de haber sido alguna superstición o simplemente que no contaran ya en la historia porque estaba espantando en la docente a los alumnos con esa historia de un niño que no se aparece ni en las noches. Que no se ha comprobado ni a cien ni a cierta de que si ese niño existe o está vagando en esta escuela, que a lo mejor son simples patrañas. Total, llamaron a la maestra, a la dirección, le pidieron de una manera muy amable, le dijeron, por favor, ya no cuentes más la historia de Quique por un tiempo, estás asustando mucho a los alumnos, y si esto pasa, va a venir alguien más importante, o va a venir una trabajadora social, nos van a evaluar a todos, y pueden cerrar esta escuela. Total, decidí en no contar la historia por mucho tiempo, hasta que ahorita te la cuento. En esa noche de lluvia, ya que ahorita nos hizo recordar muchísimo. En ese momento yo me quedé impactado y le dije, disculpe, pero ¿qué sucedió con esa maestra? ¿Qué sucedió? ¿Sabe? Simplemente ella dejó de elaborar clases, un día simplemente no volvió. Creemos
de muchísimos que encontró otro trabajo en otra ciudad. Otros afirman que la maestra falleció y que sus familiares no dijeron nada. Otros dicen que la maestra quedó loca y que simplemente, pues, se obsesionó tanto con la historia de Kike por el cariño que le tenía como su maestra que simplemente enloqueció y ya no dio clases. Total que no hay nada confirmado. Simplemente la docente ya no está. Honestamente me quedé muy asustado. Llegaron a mis papás por mí. No les platiqué lo sucedido. Simplemente hice como si nada hubiera pasado. En la noche yo estaba reflexionando un poco. Estaba diciendo, pero ¿quién habrá sido ese chico? ¿Y si habrá sido el mismo chico que yo vi esa noche lluviosa? No lo sé. Pero muchísimos rumoran que cuando son vacaciones se ve a un niño en esa secundaria jugar. Que al momento se ve como si estuviera en los salones. Y que hasta incluso en algunas ocasiones te pide ayuda para que él pueda descansar en paz. Y que muchísimos guardias de esa secundaria lo han visto estar en las madrugadas ahí. Honestamente, no sé qué pueda pasar. Honestamente, desconozco. Los de la generación de este chico no quisieron comentar nada al respecto por respeto a su... Pues sí, más que nada a su descanso y sobre todo a su familia. De la familia tampoco no se sabe nada. Y honestamente es algo muy impactante de escuchar de que cómo una docente se obsesionó tanto con la historia de un alumno y que hasta incluso el último día de su vida de este chico fue tanto que ocurrió una manifestación paranormal. Honestamente es impactante todo esto, pero me gustaría saber si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal o han visto algún chico que ronda en su escuela. Y eso que he escuchado historias de todo tipo, pero esta que me contaron hace tiempo cuando yo estaba en la secundaria fue sumamente impactante de oír. Sea lo que sea o lo que se haya visto, muchísimos rumoran ahí de los que han estado en esa institución, dicen que en realidad ya no es un niño, sino que es un demonio sin cuerpo que tomó su forma para asustar. Otros dicen que sí. Los más creyentes afirman de que su alma sigue vagando por ahí. Y les cuento algo que hace tiempo que volví a visitar esa institución donde yo estudié, la verdad que se sigue sintiendo igual. Solo obviamente más diferente porque pues, ha cambiado con el pasar del tiempo, pero se siente distinta. No se siente casi igual. Se siente muy rara, como que muy sombría, se siente muy lúgubre, con un toque fúnebre. Y la verdad, muchísimos piensan de que es por ese niño, que la mayoría ya no quiere platicar de ese tema por temor a que se les aparezca. Pero no descansaré hasta saber la verdad sobre él. Y honestamente, solo les digo una cosa, si un día llegan a ver a un niño que les pide ayuda, simplemente ayúdenlo o no le hablen simplemente. Simplemente si ven a un fantasma de un niño que se les aparece, simplemente oren y no le hagan caso. O pídale que se vayan, porque si le siguen en la corriente y a lo mejor no es un niño, sino es un demonio o un fantasma o un alma oscura, pueden terminar pagando serias consecuencias. Así que aquí les dejo mi historia. Espero que les haya gustado y esta fue la historia de Kike, el niño perdido de la secundaria. Espero que les guste. Buenas noches. Nos vemos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. La verdad que fue interesante narrar esta historia que me mandaron. Es súper interesante de saber cómo hay niños fantasmas en las escuelas. Si quieren escuchar otro podcast o otra cápsula de audio relacionada a escuelas tenebrosas, dejen aquí abajo en los comentarios qué otra historia les gustaría. Nunca olviden. Nosotros somos los que producimos el miedo. Felices pesadillas. Hasta la próxima.